Buenos días, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Espero que se encuentren muy bien en sus casitas. Bueno, espero que estén sin novedad y bien de salud también. Esta semana vamos a hablar de algo que es muy importante en la vida de un cristiano. Ahí a medida que vamos avanzando van a entender de qué vamos a hablar. Prefiero dejarlo ahí para que ustedes lo puedan descubrir. Así que los voy a invitar rápido a que vayamos al capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Así que para que puedan buscarlo, capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Versículos 11 al 19. Yo voy a leer y ustedes me siguen ahí en la lectura desde sus casas. Dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Este capítulo nos relata la historia de estos 10 leprosos que fueron sanados por Cristo y profundiza en uno de ellos y principalmente en la reacción que tuvo uno de ellos, que fue particularmente diferente a la del resto. De los 10 leprosos solo uno regresó, y nada menos que para agradecer a Cristo. Piensen en esa afirmación. Solo uno de los 10 regresó para dar gracias, glorificar a Dios por haber sido sanado de una enfermedad terrible, la lepra. Entonces, me puedo preguntar yo, ¿qué pasó en el corazón de ese leproso que regresó, a diferencia de los otros 9, que simplemente siguieron? Los otros 9 a lo mejor siguieron porque fueron obedientes a lo que Cristo le había dicho. Pero este, que también había obedecido, en ese momento en que fue sanado, en que fue limpiado, su corazón debe haber rebosado de un sentimiento profundo que lo llevó a devolverse y volver a Cristo, quien había sido el dador de ese beneficio tremendo, y se postró en tierra y le dio gracias, glorificando a Dios por lo que había pasado en su vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el corazón de esta persona? Esta persona fue agradecida. Entonces, ¿qué es lo que es la gratitud? ¿Qué es lo que es la gratitud? ¿Es simplemente dar gracias por algo cotidiano? ¿O es algo que me lleva profundamente conmovido a reconocer un beneficio que me ha sido entregado sin que probablemente yo lo merezca? ¿Qué es lo que es gratitud? Yo anoté algo, dice así: sentimiento que nos obliga a reconocer un beneficio que se ha recibido y nos lleva a corresponder a él de alguna manera. Es como que si yo recibo algo y ese algo me agrada, yo correspondo y doy un gracias por eso que recibí y que me gustó. Entonces ese es como el concepto que pude extraer, que anduve buscando por ahí. Pero eso es en el ámbito de ser agradecidos. A mí me llama la atención lo que pasó con los otros 9 también, porque la Biblia no profundiza en lo que pasó, sino que se centra en lo que hizo ese que se devolvió. Pero si lo extrapolamos a este tiempo, ¿cómo está la humanidad ahora? ¿Cómo es la humanidad ahora? ¿Es una humanidad agradecida? ¿Es una sociedad, en el caso de nuestro país, es una sociedad que agradece por lo que tiene? Y
Y fácilmente no hay que ser muy, muy analista o hacer un análisis tan profundo como para darnos cuenta de que la sociedad de hoy no es agradecida. Siempre estamos en un sentimiento de ingratitud. Y es algo como súper normal, es súper cotidiano. De hecho, no dar gracias es algo que ya se normalizó. Entonces, de hecho, el dar gracias es algo que es llevado solamente al ámbito de las buenas costumbres, de la cortesía. Pero si algo yo no considero que sea digno de dar gracias, no la doy nomás. Así es la sociedad ahora. Es ingrata. El apóstol Pablo nos dice en segunda de Timoteo, para que busquemos, segunda de Timoteo 3, segunda de Timoteo 3, del 1 al 4. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, y sigue y sigue. Yo creo que es una especie de radiografía de nuestros tiempos esto. Pero si se dieron cuenta, en ese listado aparece la ingratitud como algo que claramente no agrada al Señor. Entonces es muy claro y evidente que en condiciones beneficiosas para nosotros fácilmente podemos dar gracias por todo y sentirnos muy felices, dichosos, gozosos, ¿cierto? Porque recibimos algo que esperábamos tanto, que deseábamos. Sin embargo, aquí se refiere a algo mucho más profundo. Cuando hablamos de ese agradecimiento que sintió esta persona que fue sanada y que lo llevó a volver, es algo mucho más profundo que el mero hecho de agradecer por simple costumbre o buenas costumbres. O agradecer por situaciones cotidianas, por las cuales está claro que hay que agradecer. Pero es mucho más que eso. Mire, vayamos a Primera de Tesalonicenses 5, 18. Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice así. Ese es el 16. Voy a leer un poquito más atrás, del 16. Dice, estad siempre gozosos. El 17 dice, orad sin cesar. Y el 18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, que estemos siempre gozosos, que oremos sin cesar y que demos gracias en todo. Pero también aquí dice que esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En Cristo somos nuevos, somos hechos nuevos. Entonces aquí denota una nueva condición, una nueva naturaleza. Y al ser una nueva naturaleza quiere decir que este agradecimiento, este dar gracias, es algo que fluye desde dentro. Entonces la gratitud debe ser una forma así como casi de vida para nosotros. Algo que nace desde nuestras entrañas, desde esa nueva naturaleza. Y que desde nuestros corazones y labios finalmente aflora y se transforma en una alabanza, lo que finalmente se traduce en gozo. Si se dan cuenta, esta gratitud, esta gratitud es algo que denota una vida madura en el conocimiento del Señor. Denota una vida de plenitud, de llenura del Espíritu Santo. Entonces este versículo nos dice que debemos dar gracias en todo. Y cuando nos dice que debemos dar gracias en todo, se refiere a que en todas las circunstancias, que debemos dar gracias por todo lo que suceda en nuestras vidas y que influya tanto negativa como positivamente. Debemos dar gracias
igual, porque sabemos que el Señor está en autoridad y es soberano de todas las cosas que suceden a mi alrededor y que influyen en mi vida siempre, siempre, siempre para bien, como dice Romanos 8:28. Entonces aquí no nos dice que debemos dar gracias por todo, sino que debemos dar gracias en todo, en toda circunstancia, en todo lo que suceda a mi alrededor. Entonces la gratitud debe ser una forma de vida para nosotros. Como les decía recién, algo que fluye desde dentro, de una manera natural, desde nuestros corazones. Entonces, ¿por qué la voluntad de Dios es que demos gracias? Porque aquí dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. ¿Por qué es tan importante dar gracias? Porque esto nos ayuda a que nosotros lleguemos a ser más como Dios. Nos ayuda a desarrollar su carácter. Nos ayuda a poder percibir su perspectiva, su visión. Entonces, por lo tanto, la gratitud es un fruto de una vida cristiana madura. Junto con el gozo y la vida de adoración, es algo que les decía recién, que demuestra algo que ha sido desarrollado en nuestro ser y que de alguna forma muestra una vida ya avanzada en plenitud en el conocimiento del Señor. Entonces no es gratitud a Dios por lo que Él hace por nosotros, sino que es gratitud a Dios por lo que Él hace en nosotros, desde dentro, en nosotros. Entonces podemos concluir que no podemos ser realmente agradecidos, como lo que dice la Escritura. No podemos ser realmente agradecidos sin Cristo en nosotros. Siempre es con Cristo, o mejor dicho, en Cristo, porque somos nuevos en Él. Nosotros siempre, la gran mayoría de nosotros, tendemos a fijar la atención siempre en lo que no tenemos, en vez de fijar nuestra atención en todo lo que tenemos. Imagínense, tenemos la vida eterna. El Señor nos dio una nueva vida. Entonces, siempre fijamos nuestra vista en las cosas inmediatas, en que no obtuvimos esto, en que no puedo tener esto, en que me falta esto. Y cuando obtengo eso, siento que no es suficiente y quiero más. Hermanos, es tan delgada la línea para caer en la ingratitud. Y eso es sumamente riesgoso para nuestras vidas, porque fácilmente podemos caer también en la queja y en la murmuración. Leamos Romanos 1:21. Romanos 1:21 nos dice esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ese es como los 9, ¿cierto? Los 9 leprosos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso me muestra que esta ingratitud es aborrecida por Dios. El Señor no se relaciona con este sentimiento de ingratitud. Entonces la ingratitud, que finalmente después la gran mayoría de las veces cae en queja, no debería tener lugar en nuestros corazones. Debemos vivir una vida de gratitud y esa debe ser la expresión máxima de adoración desde nuestro ser, afirmando que Dios es la fuente, Dios es quien nos da todo, ya sea en pruebas o en bendiciones. Él es la fuente tanto de las pruebas como de las bendiciones. Estos tiempos, hermanos, nos invitan a pensar en nosotros, ¿cierto? Nos invitan a preocuparnos de nosotros. Pero miren, antes de la pandemia nosotros nos preocupamos de nuestro propio beneficio, de que debíamos obtener esto porque necesito comprarme esto otro, necesito postular a la casa que yo quiero porque esta casa ya no me queda, es muy, muy chica y necesito esto otro y necesito esto otro, necesito avanzar, necesito ser alguien. Eso es muy común en estos tiempos. Y eso antes de la pandemia era súper normal. Ahora, en plena pandemia, nos preocupamos de qué, de no involucrarnos tanto con el otro. De hecho,
y hasta nos separamos entre 1 metro, que probablemente a lo mejor aumente esa distancia. Entonces, estamos pensando siempre en nosotros. Y eso es fácilmente, y está así de unido también al egoísmo. Y no sé si se dan cuenta, pero esta es una sociedad en estos tiempos, en estos días principalmente, que se pasa quejando de que no obtiene esto, de que le falta esto otro, de que por qué no hicieron esto, por qué no hicieron esto otro. Entonces hay un sentimiento de ingratitud presente y nosotros fácilmente podemos asimilarlo sin siquiera darnos cuenta. Pero ¿qué debemos hacer, hermano? Mire, Pablo es un tremendo ejemplo en esta área. Él es un maestro en ser agradecidos en tiempos complejos. Pablo era agradecido, ¿saben por qué, hermano? Porque él entendía lo que él se merecía. ¿Y saben lo que él se merecía? Él se merecía la vida eterna, pero en el infierno. Y él entendía que gracias a Cristo, al sacrificio de Cristo en la cruz, ya no iba a vivir más eso, sino que iba a vivir una vida eterna, pero con Dios. Entonces él entendía que lo que había obtenido él no se lo merecía y simplemente, y aún así él lo tiene. Aún así él lo había obtenido gracias al sacrificio de Jesús. Entonces él era agradecido porque realmente entendía lo que él se merecía. Y nosotros debiésemos extraer de Pablo esta enseñanza. Nosotros debemos mirar lo que nos fue entregado por gracia, por Cristo en la cruz. Nosotros debemos ser capaces de poder mirar lo que tenemos por delante en la eternidad, no en lo inmediato, no en las cosas que son más cotidianas, en lo que nos falta en el ahora. Nosotros debemos estar agradecidos porque el Señor nos salvó y nos dio la posibilidad de tener una vida eterna junto a Él, sin ni siquiera merecerlo. Cristo murió en nuestro lugar y nos dio esa posibilidad. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos de eso que Él nos dio? Entonces, hermanos, miren, reflexionemos. Cuando sentimos que merecemos algo, ¿por qué vamos a dar gracias? Por eso que merecemos, si yo trabajé por eso, yo me lo gané, me corresponde. Pero miren, cuando sentimos que no lo merecemos y aún así se nos entrega eso, ¡wow! Ahí sí que somos agradecidos. Por eso que obtuvimos sin ni siquiera merecerlo. Entonces, cuando sentimos que merecemos algo, no somos agradecidos. Pero cuando sentimos que merecemos, que no merecemos y aún así se nos entrega algo, hay algo que pasa, que sucede en nosotros y que de alguna manera nos lleva a agradecer profundamente. Debemos ser agradecidos, hermanos, no por ser librados de la prueba inmediata, de un momento específico, de un problema en específico, sino porque nos damos cuenta de lo mucho que hemos recibido por Cristo, el Señor. Por eso debemos estar agradecidos. Lo que pase ahora es inmediato. Pablo le daba exactamente lo mismo estar preso, porque él entendía lo que le había sido otorgado y por eso estaba infinitamente agradecido, y eso valía más que cualquier cosa mala que le estuviese sucediendo en ese momento. Entonces la gratitud no solo es conveniente, hermanos, sino que también es saludable, es beneficiosa para nosotros. Nos recuerda esa visión más amplia de que pertenecemos a Dios y que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hermanos, los invito a seguir reflexionando en esto en el tiempo que puedan. Yo los bendigo y les doy gracias por el tiempo que pudieron tener para escuchar este mensaje. Bendigo a sus familias y espero que nos veamos pronto. Pronto yo creo que se van a dar las instancias. Tengo ganas de abrazarlos, pero no sé si nos vamos a poder abrazar. Pero están en nuestras oraciones y
y les doy las gracias. Nos vemos. Chao, chao.